Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, amados. Muy buenas tardes. Señor me los bendiga a todos los hermanos y amigos que ahora nos están viendo por este medio. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Amados, estamos en una tarde bastante calurosa, una tarde bastante con un sol bastante brillante, y eso es maravilloso y agradecemos al Señor por eso. En esta tarde, amados hermanos, vamos nosotros a tener una vez más, como lo estamos haciendo entre la semana, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes una palabra en la cual nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestra fe. Porque estamos viviendo un tiempo donde hay bastante preocupación, y aunque hemos venido trayendo mensajes, ¿no?, para no preocuparse, sino para tener la esperanza, la confianza en el Señor, pero somos humanos, ¿no? Somos humanos y a veces pues nos preocupamos, nos desesperamos por lo que se está viviendo, ¿no? Pero siempre llega la palabra oportuna que nos dice: cálmate, no tengas miedo y confianza siempre en el Señor. Que en el Señor nosotros tenemos, mis amados, la provisión, la dirección, y tenemos del Señor su protección también. Bien, vamos entonces, quiero saludar a los hermanos que ahora se están conectando y nos están saludando. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo reine en ustedes. No se desalienten para nada, adelante con el Señor. Por ahora estamos haciendo las reuniones, yo creo que cada uno en su casa, oyendo la palabra del Señor, hasta que el Señor lo permita, que podamos ir a nuestro templo otra vez y podernos reunir. Y si no, bueno, el Señor tiene otros planes, ya son planes del Señor, Él es soberano. De repente será la reunión más grande que estamos esperando, ¿no? La reunión donde nos vamos a reunir todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, que nos vamos a reunir ya no en un local, ¿no?, terrenal, sino tendremos una reunión arriba en el espacio. Allí nos encontraremos con el Señor para la gran reunión, donde el pueblo del Señor recibirá las recompensas, ¿no? Y luego nos iremos a otra reunión, que será una reunión, ¿no?, donde será una gran fiesta, donde habrá que comer. Pastor, usted nos está hablando que hay que comer en el cielo. Sí, la Biblia dice: nos vamos a las bodas del Cordero, ¿no?, a la gran cena, al gran banquete que ya Dios lo tiene preparado, amados, para nosotros en los cielos. Y nos vamos para allá. Que nos vamos, Señor. Amén, nos vamos en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, al hermano César Cabello que nos está saludando. Dios lo bendiga. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. En esta tarde vamos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Yo quiero hablar sobre el pago del impuesto del templo, sobre la moneda en la boca del pez, ¿no? Vamos a dar entonces lectura en San Mateo capítulo 17 y los versículos 24 hasta el versículo 27. Qué hermosa palabra para esta tarde, que la necesitamos en momentos de dificultad,
sobre todo económica. Dice la Escritura, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Aleluya. Vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a orar. Si le bajamos un poquito la musiquita, vamos a orar al Señor. Amado Dios, querido Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo, queremos pedirte en esta tarde que esta palabra, Señor, mi Dios, entre a cada corazón, fortalezca nuestra fe, aumente nuestra fe, Señor, y que nos ayude a seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, gracias al Señor. Bien, vamos entonces esta tarde a ver a un Cristo poderoso, un Cristo de milagros. El Dios que nosotros servimos, amados, es un Dios poderoso. Es un Dios que para Él no hay nada imposible. Quiero recordarles que la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay. Pero a veces, cuando vemos la situación, y especialmente la parte económica, ¿no?, en la que estamos pasando hoy día, no solamente los peruanos, sino en muchas naciones, ¿no? No se está trabajando y ya el dinero se está agotando, otros ya han agotado todos sus recursos y entran a una desesperación, ¿no? Y aún hasta mismos cristianos, cristianos, entran a esa desesperación. Por lo cual yo quiero transmitirles en esta tarde confianza en el Dios de milagros, en el Dios que para Él no hay nada imposible. La Biblia nos está hablando que en los versículos 22, que estando en Galilea, ellos en Galilea, Jesús, yo estoy errado, estamos en el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, Capernaum era la ciudad donde Jesús tenía su casa. Jesús tenía casa en Capernaum, porque hay muchos que creen que el Señor Jesús no tenía casa, ¿no? Algunos creen que porque cuando el Señor dijo, las zorras tienen guarida, ¿no? Las aves de los cielos tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su casa. Entonces muchos dicen, wow, el Señor no tenía casa donde dormir. No, el Señor tenía casa. Su casa estaba localizada en Capernaum, ¿no? Y dice la Biblia que estando en Capernaum, observe que Jesús estaba en su casa, dice que vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Mire que vinieron los que cobraban los impuestos, ¿no?, para mantener el templo. Esto no eran los que cobraban los impuestos para Roma, no vaya a confundirlo, ¿no? No eran los, como era, por ejemplo, Mateo, un recaudador de impuestos, ¿no? Un publicano. Estos no eran los publicanos.
Porque los publicanos recaudaban impuesto para Roma. Roma los contrataba para que ellos recolectaran los impuestos, ¿no? Y ellos eran también abusivos, ladrones, y cobraban de más, le daban lo que le correspondía a Roma, y ellos se quedaban con una parte de lo que exigía, ¿no? De más a sus conciudadanos, ¿no? Y eran muy odiados odiados, rechazados los publicanos. Entonces, estos no eran publicanos. Estos eran recaudadores de impuestos para poder mantener el templo, ¿no? Ese era el templo de Jerusalén, que fue el templo construido por Salomón, ¿no? Y luego destruido por los babilónicos, luego reconstruido por Zorobabel, por Nehemías, ¿no? Y luego embellecido por Herodes, ¿no? Y es ahí donde el Señor Jesús entró, ¿no? A este templo. Entonces este templo había que mantenerlo, ¿no? El gasto era inmenso, había que mantener el templo. Entonces, para esto, Moisés había dado una ley de parte de Dios que todas las personas, todos los judíos o israelitas, para ser más claro, porque fue desde Moisés, ¿no? Porque hasta ahí, en los tiempos de Moisés, era un solo pueblo, ¿no? Quizá algunos dicen, pero pastor, ¿cómo es? Judíos, hebreos, israelitas, ¿cómo es esto, no? No, yo quiero que usted pueda entender. El pueblo de Israel era un solo pueblo. El pueblo de Israel eran las 12 naciones, las 12 tribus que conformaban un pueblo. Pero ese pueblo se dividió a la muerte de Salomón. Cuando Salomón murió, entonces ese pueblo se dividió cuando su hijo Roboam tomó la posición del reinado y se portó muy mal con el pueblo, y el pueblo no lo aceptó. Trajeron a Jeroboam y luego lo eligieron como rey, y se divide el reino se divide en dos reinos, ¿no? Israel al norte con Samaria y Jerusalén al sur con Judá, ¿no? Entonces, el templo se encontraba en Jerusalén, ¿no? Entonces, la Escritura nos está diciendo que había que cobrar. El Señor le había pedido a Moisés, allá en el libro de ¿cómo se llama? Éxodo, en el capítulo 30, en los versículos 14, Dios le pide a Moisés que el pueblo de Israel tenía que dar una ofrenda. Esto eran los impuestos para la mantención ¿cómo se llama? Del templo, que decía, ¿no? Que se le llamaba la ofrenda del rescate, ¿no? Y tenían que darlo los jóvenes, ¿no? Las personas, perdón, a partir de los 20 años, ¿no? Eso lo dice en Éxodo 30, el verso 14. A partir de los 20 años tenían que pagar los impuestos para la mantención del templo, ¿no? Bueno, pero vemos que Pedro estaba afuera. Y cuando llegaron estos que cobraban los impuestos, las 2 dracmas, le dijeron a Pedro: tu maestro no paga, o paga los impuestos. Mire lo que Pedro le dice: sí. Solamente Pedro les da una respuesta: sí, paga. Y Pedro entró. Cuando Pedro entró, el Señor ya sabía quiénes estaban afuera y qué es lo que le habían dicho a Pedro. Porque el Señor, Jesús, el Señor es Dios. Él es omnisciente. Amén. Él todo lo sabe. Entonces la Biblia, mis amados, dice en los versículos 25, Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, ¿dónde estaba el Señor? En casa. Y al entrar él en casa, mire, ¿qué le hizo el Señor? Dice, Jesús le habló primero. O sea, vemos que el Señor le habla primero. Antes que Pedro le diga: Señor, afuera están los que han venido a cobrar los impuestos. El Señor se le adelanta a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Pedro? Le dice Simón: los reyes de la tierra, ¿de quiénes
cobran los tributos? O los impuestos, ¿de los hijos o de los extraños? ¿De quién cobran? Entonces Pedro le responde al Señor la pregunta, ya dentro de casa. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiso decir aquí? Lo que el Señor quiso decir es que Él era hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él estaba libre de pagar los impuestos de la casa de su padre. Por lo que el Señor dijo, no, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los extraños o de los hijos? Porque a los hijos son de casa. Los hijos comen en casa. Los hijos no tienen que pagar nada porque es su casa. ¿No es cierto? Entonces, los reyes, no, los cobradores quieren cobrar a los extraños para poderle dar a los hijos. Eso es lo que quiso decir el Señor. Pero sin embargo, el Señor, como buen ejemplo, como para que nosotros aprendamos a someternos a las leyes terrenales, el Señor dijo a Pedro, mira lo que le dijo en los versículos 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Ahora, el Señor no tenía dinero para dar. Claro que el Señor tenía dinero. Algunos creen que el Señor era pobre y que aquí el Señor no tenía para dar. Y como no tenía para dar, el Señor lo mandó a Pedro al mar. Pero no es así. Présteme atención. Entonces, mis amados, la Escritura dice que el Señor dice, Pedro, pero para no ofenderle a esta gente, vamos a cumplir con eso. Pedro, ve al mar. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso el Señor no podía hacer un milagro y que aparezca el dinero allí? Claro que podía. Claro que el Señor podía decir, Pedro, levanta ahí esa mesa que ahí está el dinero para pagar los impuestos. Ahora, Él podía hacer aparecer el dinero y mucho más. Présteme atención. Ahora, Él podía haberle dicho a Judas, saca de la bolsa y paga el impuesto. Porque el Señor tenía. La Biblia dice que había mujeres ricas que le servían con sus bienes al Señor. Mira, amados, vamos a ver unos versículos de la Biblia, por ejemplo, en San Juan capítulo 13, versículo 29, para que aquellos que creían que el Señor no tenía dinero. Escúchalo bien. Juan capítulo 13, verso 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Dígame, para dar dinero a los pobres, ¿había que tener o no había que tener? Había que tener. ¿De qué vivía el Señor? Recordemos que el Señor vivía de las ofrendas. Vivía de las ofrendas. Ahora, Judas era el tesorero. Judas era el que tenía el dinero recaudado de las ofrendas. Entonces, los discípulos, en aquella oportunidad, cuando estaban en la cena,
cuando el Señor le dijo a Judas que vaya a hacer lo que tenía que hacer, es decir, va y entrégame, porque es lo que Judas ya tenía, por eso el Señor dijo, ve pronto y haz lo que has pensado en tu corazón hacer. Entonces los discípulos pensaban que no era Judas el traicionero, sino que el Señor, como siempre le decía a Judas, Judas, de las ofrendas saca y anda al pueblo a comprar, ¿no? O saca dinero para comprar para la cena. O Judas, saca dinero. ¿Cómo estamos dinero? Bien, Señor, ahí estamos bendecidos. Estamos bendecidos, Señor. Entonces saca dinero y dale a la gente pobre. Eso era el Señor. El Señor de lo que recolectaba, le daba a los pobres. Dígame, ¿de dónde iban a vivir los 12 apóstoles? Si algunos creen que el Señor era pobre. Sin embargo, Pedro era un hombre casado. Pedro tenía mujer. Y los demás posiblemente tenían sus esposas, su familia. ¿Y de dónde ellos iban a darle a la familia? Si se la pasaban con el Señor, recorriendo ciudades, predicando la palabra. Entonces el Señor les daba a ellos también, para que ellos puedan proveer a su familia. Así que el Señor tenía dinero. Mira otro versículo precioso. En Lucas, capítulo 8, versículo 3. Evangelio de San Lucas 8:3. ¿Lo tienen? Dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Chuza era un oficial, ¿ya? De Herodes. Présteme atención, dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿A quién le servían? Al Señor Jesús. Eran mujeres adineradas, eran mujeres acomodadas que con sus bienes le servían al Señor. Yo no sé si usted está comprendiendo esto. Esto es precioso, ¿no? Así que el Señor tenía. Observe otro versículo precioso. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan y el verso 16, el verso 6, perdón. Juan 12, verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Está hablando de Judas, cuando Judas se quedó, pero rabioso. Quedó Judas, ¿por qué? Porque María había quebrado un perfume de alabastro, ¿no? Y había ungido los pies del Señor. Y Judas dijo, pero esto no se podía haber hecho. Esto cuesta mucho dinero. Lo hubieras ofrendado, María. Y lo hubiéramos vendido. Ese Judas, ¿no? Judas era terrible, Judas era ladrón. Oiga, y para robar tenía que haber plata. Porque no va a robar donde no hay. ¿Sí o no? No va a robar donde no hay. Si el Señor era pobre, entonces ¿de qué iba a robar Judas si el Señor era pobre? ¿No es cierto? Entonces, eso nos enseña que el Señor Jesús no era pobre. Él tenía esto. Bueno, volvimos. El Señor dice, Judas dice, Señor, esto se hubiera podido vender, pues qué lástima romper, y se hubiera dado a los pobres. Y la Biblia dice que Judas no lo decía por los pobres, porque el corazón de Judas no estaba con los pobres, porque dice la Biblia que Judas sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Es decir, Judas era un ladrón. Sí, raíz de todos los males es el amor al dinero.
Oiga, me llegó un video y verdad, es una vergüenza, hermanos. ¿Sabe por qué le digo que es una vergüenza? Porque un predicador, no sé de qué país, pero ¿sabe qué? Debe estar ahí circulando por las redes sociales, está circulando. Donde este predicador les dice a sus fieles que él tenía 3 frascos, creo, no, 12 frascos, una docena de frascos de alcohol en gel, ¿verdad? Está bien, ¿no? Alcohol en gel. Y que él iba a ungir a las personas y que eso iba a ser una protección, pero que pasaran adelante con cierta cantidad de dinero. Y que eso los iba a proteger de este virus. Oiga, qué vergüenza. Este hombre es un ladrón. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, por la cual, dice Pablo a Timoteo, muchos se descarriaron de la fe. O sea, por dinero ya no predican la palabra de acuerdo a la palabra, sino se desvían de la palabra por amor al dinero. Son Judas, ¿no? Y Judas era un ladrón. Entonces vemos aquí, como le decían antes, Judas no iba a robar donde no había. Judas tenía que meter la mano y robar donde había mucho dinero. Entonces el Señor tenía dinero. Así que el Señor podía haberle dicho a a Judas, saca las 2 dracmas y paga los impuestos. Pero el Señor no lo hizo así, sino que le dijo a Pedro, para no ofenderles, Pedro, ve al mar y tira el anzuelo y pesca. Pedro su oficio era pescador. Ese era su oficio. Él era pescador, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle. Lo mandó a Pedro. Pedro tenía que pagar los impuestos también. Claro que Pedro también tenía que pagarlo, porque el Señor le dijo, vas a encontrar el estatero que equivale a 4, un estatero equivalía a 4 dracmas. ¿Ya? Entonces, y el pago eran de 2 dracmas. O sea, 2 para Pedro y 2 para el Señor eran 4. Para eso era el valor de un estatero, ¿no es cierto? Entonces, le dice el Señor, Pedro, ve al mar. O sea, el Señor no se la iba a dar fácil a Pedro tampoco. Porque muchos quieren que todo el Señor les dé, ¿no? Que todo caiga del cielo, y es que así no va a ser tampoco. Así que a Pedro no le iba a caer fácil, ¿no? Sí, el Señor provee, pero el Señor también quiere que nosotros nos movamos, actuemos en nuestra fe, ¿no? Pongamos en práctica nuestra fe, ¿no? Creando trabajo, buscando un trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero vemos acá que el Señor le dice, Pedro, ve tú. Porque tú también tienes que pagar tus impuestos. Pero ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saques vas a encontrar la dracma y paga los impuestos para ti y para mí. Entonces, mire, amados, que Pedro fue obediente. Pedro se sometió a lo que dijo el Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender de este pasaje. Obedecer lo que nos manda el Señor. ¿Comprende? Obedecer lo que... Pedro no dijo, Señor, pero irme al mar, pescar, tantos peces que hay, y que el primer pez que saque, ahí voy a encontrar el dinero. Oiga, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que voy a encontrar dinero en la boca de un pez? ¿Cómo es que voy a encontrar dinero en la boca de un pez? Esto se requiere creer, se requiere tener fe.
Y Pedro le creyó al Señor. Y Pedro se fue. Présteme atención, porque yo creo que algunos se me están durmiendo también por ahí. Présteme atención. Esto equivale, hermano, tener fe. 1. 2. Entrar en acción y ponerse manos a la obra. Porque muchas veces nos desesperamos. Aquí en el Perú, no. Hay mucha gente que se está desesperando. Gente que está diciendo, oye hermano, ¿qué haré? Me tendré que ir a provincia. Allá pues me voy a refugiar porque acá ya no hay trabajo. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Escúcheme aquí, hermanos. Usted sabe que lo primero que le damos oído, présteme atención, lo primero que le damos oído son a las noticias malas, ¿sí o no? Y ante las noticias malas hay también buenas noticias. Pero le damos más credibilidad, más oído a las noticias malas que a las noticias buenas. Observe que los discípulos les pasaba lo mismo teniendo a Jesús a su lado. Dígame si los creyentes de hoy no están igual, teniendo a Jesús a su lado y con cuántas prédicas que se le dan. Observe lo que pasó con los discípulos, ahí nomás en el capítulo 17. Habla por favor la Biblia en el capítulo 17. Versículo 22. Abra usted que me está viendo también la Biblia. El capítulo 17, verso 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Cuál es la noticia mala? La noticia mala era que el Señor le decía a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a morir. Lo van a entregar en manos de pecadores, va a ser escupido, va a ser humillado, lo van a clavar en la cruz y va a morir. Pero les tengo la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el tercer día va a resucitar. Había dos noticias, la buena y la mala. La mala, perdón, y la buena. Pero ellos escucharon y prestaron más atención a la mala noticia que se entristecieron. Y no prestaron atención a la buena noticia que el Señor iba a vencer la muerte. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta, amados? ¿Se da cuenta que a veces nos pasa lo mismo que los discípulos? Lo tenían a Jesús a su lado. Ellos, la reacción de ellos hubiera sido otra. Ellos hubieran dicho: ¡wow, Señor! Nos alegramos porque vas a resucitar. Esa es la buena noticia. Tú dices, Señor, que vas a morir, pero la buena noticia es que vas a resucitar, Señor. Así que debieron abrazarse y decir: no, el Señor va a resucitar. Pero ellos no dieron crédito a la buena noticia. Ellos dieron crédito a la mala noticia. Y la mala noticia les trajo tristeza. Díganme si a muchos no les pasa eso. Hasta los mismos cristianos, que le falta prestar atención a las buenas nuevas, que es la palabra de Dios. Que la economía está mal. ¡Ay, Señor! ¿Qué hago ahora? Que no hay trabajo. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entran en el estado de desesperación. Claro, se van a enfermar, van a estar tensos, estresados. Llegó la cuenta de la luz, llegó la cuenta del agua, la cuenta del banco que hay que pagar, el préstamo, que hay que pagar el arriendo y esas son malas noticias. Pero yo te tengo la buena noticia que Jesús, el Señor, que le dijo a Pedro: ve al mar y pesca.
Ve a trabajar, Pedro, que vas a tener la paga por tu trabajo para que puedas pagar tus impuestos. Aleluya. Qué hermosa palabra, hermano. Vas a tener el dinero para pagar los impuestos, porque no solamente vas a pagar el mío, sino te falta a ti también. Y para que tú tengas, Pedro, tienes que ir al mar y pesca. En otras palabras, Pedro dijo, Señor, yo voy ahora corriendo. Y Pedro se fue. Y como Pedro creyó, este Pedrito, mis amados hermanos, agarró, tuvo una distancia al mar de Galilea, ¿no? Tuvo una distancia, caminar hasta el mar. El tiempo que se tomó. Así que Pedro dijo, bueno, el Señor me dijo que un pez estará en el estatero. Así que, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, tiro el anzuelo ahora. Así que el pececito, usted se ha puesto a pensar, un pez morder un anzuelo teniendo la moneda en la boca. No era incómodo. Claro que lo era. Podría morder, pero ese es ya la soberanía, el poder de Dios. A esto se le llama el poder de Dios, el milagro de Dios. Dios usa sus criaturas, su creación. ¿Comprende? Dios usa todos los medios con el fin de proveer a sus hijos, para que sus hijos puedan pagar sus obligaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para esto precisamos creerle al Señor. Pedro también estaba endeudado, señores. Pedro también, porque Pedro le hubiera dicho, no, Señor, yo tengo para pagar. Pero no le dijo que tenía para pagar. Pero no le dijo que tenía para pagar, sino que el Señor sabía que Pedro, hablamos aquí en el Perú, Pedro estaba misio. O como se dice, aguja, ¿no? Pedro estaba misio, Pedro estaba aguja, porque Pedro, así que calladito, Pedro se fue y dijo, Señor, gracias. Voy a hacerlo lo que tú me mandas a hacer y te creo, Señor. Así que Pedro dijo, no voy a desesperarme porque el Señor ya me dijo que vaya a pescar y que el primer pez que yo saque, ahí está la moneda. Mis amados, no hay que desesperarse. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a caminar como Dios manda que caminemos, de acuerdo a su palabra, confiando en su palabra. Y mientras confiamos en la palabra, Dios se encargará de encaminarnos para que nosotros podamos obtener lo que precisamos. Pero esto funciona solamente para hombres de fe, para mujeres de fe, para todos aquellos que creen en la palabra del Señor Jesús. Los que se desesperan, los que entran en un estado de pánico, que me voy a ir a provincia, que me voy a ir lejos, que mejor me voy a morir, porque ¿qué voy a hacer? Ay, los que se ponen a patalear y los que dicen, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿No? ¿Qué vendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Señor, ahora ¿qué hacemos? Entonces, no nos desesperemos. Entremos en estado de confianza. Amén. En estado de fe, confiando en el Señor. Amén. Alguien quizá me dirá, pastor, quizá usted no sabe. No, yo también. Porque esto afecta a todo. Hace poquito me llegó una cuenta así del banco. Sí, me llegó ya para pagar. Yo lo miré y voy a dormir, me puse a dormir. ¿Para qué voy a estar mirando y esperando? No, el Señor me va a proveer. Bendito sea el nombre del Señor. Ya el Señor, por ahí el Señor me abrirá puertas, ya se levantará esto. No sé, yo no sé. Lo que yo sé es que Dios es un Dios que nos abre puertas de trabajo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, en esta tarde, pues, que esta palabra le haya ayudado a usted a fortalecer su fe, a confiar
a no desesperarse y a afirmarse en el Señor. Pedro se fue, tiró el anzuelo y el pececito, que ya Dios le había dado orden, Dios le había dicho al pececito, ¿sabes qué? Usted me va y me muerde ese anzuelito de Pedrito. Y dentro tenía la moneda. ¿Cómo apareció esa moneda? No lo sabemos. De repente Dios hizo aparecer esa moneda ahí, 1. 2, de repente a alguien se le cayó en el mar, algún pescador, y el pez, pensando que era comida, lo tragó, ¿no es cierto? Y luego lo vomité. Bueno, no sabemos. Lo único que podemos decir es que cuando Pedro sintió, ya, mordió el anzuelo, ahora pececito, y Pedro fue, lo levantó, y lo primero que hizo Pedro, porque la Biblia no dice que Pedro dudó, abrir la boca, y ahí encontró el esatero. Así que Pedro corriendo se fue y dijo, gracias Señor, ya pagué ahora la deuda que yo también tenía que pagar, el impuesto para el templo. Así que Pedro se fue, llamó a los recaudadores y le dijo, ven acá, aquí está, 2 míos, 2 del Señor Jesús. Así que Dios me los bendiga a ustedes. Y Pedro feliz y contento. Eso pasa cuando le creemos al Señor. Bien, amados, el Señor me los bendiga grandemente. Aquí hay, acá nos dice el hermano Juan Graviel, gloria al Señor, aleluya, Dios le bendiga grandemente al pastor Antonio. Reciban los saludos de todos los pastores, ministros y líderes de la misión apostólica internacional remanente de fe. Muchas gracias, hermano, que Dios también te bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos pastores. Un fuerte abrazo. Hermanos pastores, sigamos adelante y sigamos compartiendo la palabra para fortalecer la fe de nuestros amados y queridos hermanos, porque es nuestra responsabilidad como pastores transmitirles el mensaje que Dios nos ha dado para compartirles. Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo. Quiero orar en este momento, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Usted que nos ve, incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y sé que en esta tarde tu palabra ha hablado con nosotros para no desesperarnos, para no entrar en estado de pánico, para no enfermarnos, sino confiar en ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y hermanas, de pastores, siervos de Dios. Quiero orar por los que me han pedido oración esta tarde. Señor, te los presento en tu presencia en el nombre de Jesús. No nos vamos a desesperar, vamos a confiar en ti, porque tú tienes el control de todo. Tú vas a usar todo medio con el fin de que nosotros no padezcamos. Y creemos en esta palabra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo quiero pedirte por los que están enfermos, por aquellos que están dolientes, por aquellos que están, Señor, quizá contagiados con este mal. Señor, que traiga sanidad para sus cuerpos, que los liberes en el nombre de Jesús de estos males, de este virus, Padre. Pedirte por la protección a nivel mundial de todas las naciones de la tierra. Señor, que ya no siga muriendo gente, que este mal, Señor, este virus salga de nuestra tierra, salga de nuestro planeta. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Padre Celestial, te rogamos pues aquí ahora, para gloria, Dios mío, de tu santo nombre. Señor, provee para nuestras necesidades. Abre puertas al terminar esta cuarentena. Abre puertas de trabajo, puertas de negocio. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Tú vas a proveernos y podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como hiciste con Pedro, como hiciste, Señor, multiplicando a aquellos que no tenían que comer, pero multiplicaste los panes, multiplicaste los peces, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer para todos aquellos que están padeciendo, Dios mío, en todo el mundo, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo. Oramos por las autoridades, por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas, que los proteja, que no sean contagiados, Señor. Oramos también en el nombre de Jesús, Padre, por
nuestros gobernantes, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, Señor, para que puedan dirigir, Señor, con sabiduría a sus países, a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Oramos de manera especial por nuestro Señor Presidente de la República. Oramos por todos los que están en eminencia, Señor. Aleluya, para que puedan ayudar y apoyar al Señor Presidente de la República a tomar las decisiones correctas, que vean esas decisiones de parte de Dios en el nombre de Jesús. Oro por los que me han pedido oración, por los que Señor, nos están siguiendo, que tú los bendigas, a su familia, los guardes. Guardes también nuestra vida de este mal y guardes nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gracias al Señor. Bien, amados, que el Señor me los bendiga a todos, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Ya sabe pues que esta palabra, léala continuamente, viva esta palabra y usted verá la paz de Dios y verá cómo Dios obrará en su vida, porque Dios lo hace a través de la fe y la confianza que tengamos en Él. Él es nuestro Padre y como Padre Él va a velar por nosotros, que no estemos pasando las necesidades terrenales, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, si el Señor lo permite. Mañana una vez más estaremos con otra palabra. La paz de Cristo reina en cada uno de ustedes. Muchas gracias a los hermanos que me han saludado. Un fuerte abrazo. Siga adelante. Yo los tengo en mis oraciones y en las madrugadas. Y oren también por este servidor, el pastor Antonio Gines y su familia. Bendiciones. Gracias al Señor.